lextele.tv. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Leyes y Justicia. Tenemos con nosotros pues a un invitado que lo conocí pues desde que era niño, lo traté más de niño, y que sus papás son dos maestros de la Facultad de Derecho, muy reconocidos juristas, y él es maestro en la facultad, es Fernando Ogesto Mansur. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, Leti. Muchísimas gracias. Mucho gusto verte, saludarte, ver que estás muy bien y tratar contigo un tema muy, muy interesante que me lo propusiste y me encantó porque aparte es la verdad, ¿no? Acerca de los jueces que tenemos, sus nuevas facultades que tienen. Y sí, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí. Platícanos sobre ese tema. Muchas gracias por la invitación, Leti. La verdad que siempre es un gusto estar aquí y pues con temas relevantes para el mundo jurídico que hoy, pues bueno, ha dado un cambio, ¿no? Nosotros cuando estábamos estudiando en la Facultad de Derecho, sobre todo en México, tenemos una tradición positivista, ¿no? En donde lo único que es derecho es lo que dice la ley. Sí, pero sí. Las corrientes han cambiado, la idea de derecho ha cambiado, ¿no? Desde la teoría de los tres círculos de don Eduardo García Maínez, cuando hablaba del derecho vigente, del derecho natural, del derecho eficaz, pues ha cambiado los roles, ¿no? Antes creíamos que la única fuente del derecho formal era la ley, y hoy creo que es importante hablar también de el activismo judicial, de el rol que juegan los jueces en esta creación del derecho, ¿no? Entonces, pues sí, si bien sabemos que los legisladores están ahí para hacer las leyes, al final de cuentas los que aplican las leyes, los que interpretan la Constitución, los que le dan realmente eficacia a el derecho son los jueces. Y esto es una corriente que ha venido permeando en México, pero que se ha venido construyendo poco a poco a nivel mundial, ¿no? Hemos cambiado de este juez autómata, frío autómata de la ley, ¿no? De aquel juez que nada más aplicaba la ley y que no podía tener ninguna interpretación, a un juez que realmente hoy interpreta la Constitución, protege y garantiza los derechos humanos y brinda un acceso efectivo a la justicia a los particulares, que eso es lo que nos ha beneficiado a nosotros los ciudadanos en decir que tenemos tribunales que pues no son del todo legalistas, sino que lo que están tratando de hacer es, a través de sus sentencias, democratizar, maximizar derechos humanos. Entonces, estamos en una época
hoy en día de nuestro Suprema Corte de Justicia, de nuestro Tribunal Electoral, en donde en base a principios constitucionales, en base a tratados internacionales, hemos maximizado el abanico de derechos humanos que nos consagra la Constitución y los tratados internacionales. Y entonces tenemos un juez ya no tan frío como los que teníamos antes, porque se les da estas facultades donde ellos subjetivamente valoran con principios éticos en base pues al derecho natural, naturalismo, ¿no? Haciendo un collage con los tratados internacionales que también ayudan muchísimo, y entonces pues son jueces ya más humanizados, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que el rol del juez como un simple robot, ¿no? Que aplicaba las leyes y que nada más se acabó, sí, ¿no? Hoy los jueces son realmente, bueno, además de doctos en derecho, también tienen que ser sensibles a la sociedad, tienen que contar con tienen que hacer muchas veces ponderación de valores, ¿no? La ponderación de derechos, de qué vale más, si el derecho a la vida, si el derecho a la decisión de la mujer, ¿no? En algún caso, si el derecho a la libertad religiosa o la libertad de expresión. Entonces, tienen que ponderar, y aquí entra también muy importante el perfil del juez que estamos buscando. Ya no estamos buscando el perfil, el erudito en el derecho, sino estamos buscando un juez, una persona que realmente sea integral, que tenga conocimiento del derecho, pero que también tenga una visión comparada de lo que es el derecho, tenga una visión internacional de lo que es el derecho, porque ya no, como sabemos, ya nuestro bloque de constitucionalidad no nada más se conforma por lo que está en la Constitución, sino también tenemos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, hoy son parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Entonces, los jueces están obligados a conocer a los tratados internacionales, que a lo mejor hace unos cuantos años, ¿no? Hace años, pues solamente los jueces aplicaban el derecho netamente mexicano. En cambio, hoy en día, la necesidad de contar con jueces que tengan las herramientas suficientes para dotar de eficacia todo este entramado, sobre todo en materia de derechos humanos, creo que ha beneficiado el rol de los jueces, pero sobre todo viendo que los jueces pueden ser agente de cambio social. Creo que el cambio que pueden ocasionar los jueces a partir de sus sentencias, si va bien llevado, si tiene bajo el principio de pro personae, ¿no? Sobre derechos humanos, creo que puede desembocar en consecuencias positivas para la ciudadanía en general. Por el contrario, si tenemos jueces que son formalistas, legalistas, que no ven, o que también al contrario, al otro lado extremo, que tampoco ven la Constitución y que tampoco ven los tratados internacionales y que nada más se rigen bajo la opinión pública, pues ahí podemos llegar a un peligro, ¿no? para el sistema de justicia y también para la propia sociedad. Necesitamos tener este balance entre el juez que conoce la Constitución, que conoce la ley, pero que también es sensible a las necesidades ciudadanas y al contexto histórico, contexto cultural en el que vive un país, y en este caso creo que la Suprema Corte y los tribunales que hoy hacen un control de constitucionalidad han asumido el reto de manera responsable. Sí, sí, sí. Es que el derecho es vida y la vida cambia, ¿no? Pues vamos en una carrera, porque también los principios y valores sociales han cambiado bastante. Yo me acuerdo que pues en la época que yo era más chica y demás, nada más quisieras el intento de quitar la ropa, las personas los detenían de inmediato, ¿no? Y ahora se desnudan ahí en la glorieta del Ángel, los campesinos y las campesinas, y cuando yo lo vi por primera vez me impresioné tremendamente, porque yo no estoy acostumbrada, ¿verdad? Y bueno, y ahora pues no les hace nada, aunque no lo considero apropiado, ¿no? Pero la gente ha cambiado sus conceptos, sus valores, sus principios, hasta el idioma. Tú ves ahora a los jovencitos de primaria, secundaria, yo creo que hasta allá en la universidad,
y hablan con palabras muy fuertes, ¿no? Que a mi forma de ver son palabras groseras, les decíamos antes, ¿no? Pero ahora, según pues con esta modernidad, han cambiado ese vocabulario y se ha vuelto muy pues más agresivo y más ríspido, ¿no? Todo esto está cambiando y por ese lado, pues es el lado que no me gusta, negativo. Pero en cuanto a la justicia, yo creo que sí nos están ayudando los juicios orales, porque se graba todo y no puedes alterar ahí nada. Y entonces esto nos ha ayudado muchísimo al sistema jurídico actual y también esta apertura de facultades que han sensibilizado a los jueces porque ya les dan esta amplitud de actuar y de sentir, porque ya no solamente rige el conocimiento, ¿no? Y entonces ya es el sentimiento más humano, porque antes, como tú los decías atinadamente, si el juez era muy cuadrado y no resolvían en justicia, resolvían conforme a la ley. Y ahora sí ya resuelven más en justicia, adecuando la ley, que es distinto y es más humano. Sí, exactamente. Creo que diste en un punto esencial, que es este principio de legalidad, ¿no? En donde se fundaban todas las sentencias de los tribunales. Hoy tiene un espectro mucho más amplio. Ya no, la legalidad no nada más es lo que establece exactamente la ley, sino nos tenemos que basar sobre todo en el principio de constitucionalidad, que vaya conforme a la Constitución, y la Constitución protege principios fundamentales. Entonces ya nos tenemos que ir a los principios fundamentales, y entonces el que está realmente ahí interpretando la intención del legislador, la intención del constituyente, es el juez. Y creo que también hablabas sobre lo dinámico de la sociedad. Sí. Sabemos que la sociedad no es una cuestión permanente, la sociedad va cambiando, es dinámica totalmente. Y muchas veces las necesidades de la sociedad no se ven reflejadas en la ley. Y entonces aquí es donde el juez está con estas herramientas que tiene sobre la argumentación jurídica, sobre argumentos históricos, sobre la interpretación gramatical, funcional. Todas estas corrientes de la argumentación jurídica, lo que está haciendo el juez es haciendo dinámico el derecho, porque el derecho debe ser dinámico, el derecho no puede ser perpetuo, el derecho tiene que ir cambiando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Entonces, los ejemplos que dabas, es muy claro de cómo hoy las necesidades de la sociedad son otras, y por lo tanto, el derecho también tiene que cambiar. Y el derecho cambia, sí, a través de las reformas legales, del legislativo, pero muchas veces el poder legislativo, como su propia naturaleza, que es un órgano donde gobiernan mayorías, porque así es, nosotros elegimos al legislativo, los partidos políticos, el partido político mayoritario es el que va a tomar las decisiones, muchas veces se puede desproteger a las minorías, o se pueden tener algunos temas que son muy sensibles y que no quieren tener el costo político nuestros legisladores. Claro. Entonces, ¿por dónde nos tenemos que ir? ¿Dónde la sociedad está viendo ahí una oportunidad, una ventana de oportunidad para que no sea por la vía de reforma legislativa, sino por vía del amparo, por vía del juicio del JDC en materia electoral? Entonces, los jueces son los que están abriendo estos temas que pueden ser en algún momento tabús, como el tema del aborto, el tema de la cannabis, el tema de temas que son ríspidos ante los partidos políticos. Los jueces le están dando salida, ¿no? Entonces creo que este nuevo rol que tienen los jueces, un rol proactivo, no nada más en México, sino que ya viene en todo el mundo esta corriente del activismo judicial, es algo que nos ha beneficiado a la sociedad. Como que hay más humanismo, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Estamos de fiesta. AzTL.tv cumple 7 años al aire, brindando un contenido extraordinario y comprometido. Te damos las gracias por ser parte de nuestro camino. Bueno, regresamos con el programa de Leyes y Justicia, aquí con el maestro Fernando Ogesto Mansur, que nos está dando pues realmente nos trajo a la mesa un tema muy interesante y de mucha actualidad de lo que está pasando con los jueces en México, que a mí se me hace muy positivo, ¿no? Se me hace muy bueno que les hayan dado más facultades, que los humanicen, más facultades de los que ellos puedan echar mano en sus argumentos para resolver los asuntos. Sí, es un tema que, bueno, que no es exclusivo de México. Esto viene, yo creo que desde de nuestra tradición que seguimos de los estadounidenses, ¿no? De nuestro país vecino del norte, en donde ellos diseñaron un sistema de pesos y contrapesos.
porque bueno, es un poquito de teoría del Estado, que es la separación de poderes, ¿no? La división de poderes, en donde es muy claro que el poder ejecutivo, como el jefe de las Fuerzas Armadas, pues tiene poder, ¿no? Sí. Por eso, ¿no? El legislativo, que es el que hace las leyes y además es el que maneja el dinero, decía Hamilton en El Federalista, pues tiene poder. Claro. Y el Poder Judicial, decían, bueno, el Poder Judicial es el poder más débil. ¿Qué va a hacer el Poder Judicial? Y entonces los norteamericanos, los estadounidenses, se encargaron de dotar de fuerza y de poder a los jueces. ¿Y cómo lo hicieron? Lo que le hicieron es, bueno, el poder legislativo y el poder ejecutivo tienen sus funciones, tienen sus facultades, pero tú, Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, vas a ser la que sea el balance entre esos. Es decir, el poder legislativo no se puede pasar de sus facultades, el poder ejecutivo no se puede pasar de las facultades, y si se pasa, tú, Corte, vas a poder balancear. O cuando pasa una ley, y una ley que puede ser inconstitucional, los jueces hoy en día, desde una sentencia que se llama Marbury versus Madison, en donde la Corte Americana pues dijo que era inconstitucional una ley pasada por el Congreso, que por primera vez el Poder Judicial tomó fuerza, tomó como el fiel de la balanza, y desde esa corriente norteamericana en donde los jueces se vuelven, como dijo Kelsen, el legislador negativo, ¿no? Los que pueden expulsar las leyes que sean inconstitucionales, creo que ahí tomó un rol preponderante el juez. Y esta corriente se pasó a nuestro país poco a poco. Poco a poco diseñamos nuestro sistema judicial basado en una corte que fuera un órgano máximo de temas de legalidad, pero también de temas de constitucionalidad, ¿no? No tenemos un tribunal constitucional aparte como los europeos, pero tenemos una corte que realiza un control de legalidad y un control de constitucionalidad. Y a partir de las reformas de 94, donde hubo una reforma al Poder Judicial y a la conformación de la Corte, es cuando podemos decir que empezamos una nueva época de nuestra Suprema Corte de Justicia, que hoy en día está encargada de la maximización de y protección y garantía de los derechos humanos, que es básico en nuestro país, ¿no? Sí, pues los derechos humanos parten de los principios generales del derecho, y los principios generales del derecho surgen del derecho natural, del justnaturalismo, y esto es lo que le va dando vida a nuestro sistema de justicia, ¿no? Pero tenían limitaciones los jueces, y ahorita es maravilloso porque ya se les dio apertura a ellos en sus facultades, ¿no? Sí, a partir también de la reforma de 2012, ¿no? Vamos a recordar un poco que la reforma de 2012 en materia de derechos humanos viene a consecuencia del caso Radilla, del famoso caso Radilla, que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que vincula y obliga al Estado mexicano a hacer reformas específicas en cuestiones de tribunales militares, pero sobre todo reformas en materia de derechos humanos. Entonces, en 2012 es el gran parteaguas para nuestro sistema de justicia, porque antes de 2012 los únicos que podían interpretar la Constitución eran los ministros de la Suprema Corte. Es más, el Tribunal Electoral, que tenía la facultad en un principio de interpretar la Constitución, la Corte se la quita en un momento. En un momento se la quita porque hay un control abstracto y un control concreto de la constitucionalidad, y con la reforma de 2012 lo que hacen es que pasamos a un control difuso de la constitucionalidad. Entonces, cualquier autoridad, cualquier juez en materia de derechos humanos puede interpretar la Constitución. Entonces, si vemos que hay un acto o una actuación, un acto de autoridad que vaya en contra de los derechos humanos, el juez de primera instancia, cualquier juez en nuestro país, puede declararla inconstitucional por ir en contra de los derechos humanos. Entonces, en el caso concreto, seguimos con el control abstracto de manera general con la Corte, pero eso cambió totalmente el panorama del Poder Judicial en nuestro país. Hoy en día, los derechos humanos como piedra fundamental de nuestro Estado también son una de las razones o una de las funciones más emblemáticas del juez, que es garantizar que si existe una violación en derechos humanos, que exista una reparación del daño, ¿no? Y esto creo que fue un gran acierto del legislador en 2012, pero que viene de una vinculación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sí es cierto, la verdad sí. Como son nuestros vecinos, sí nos han influenciado, ¿no?
realmente ahora los juicios orales, pues si tú ves La Ley y el Orden, que es un programa norteamericano, ahora actualmente así se desarrollan los juicios en nuestro país. Entonces, abiertamente, públicamente y con los que intervienen, las partes que intervienen en todo juicio y pues el juzgador. Y todo está grabándose. Entonces, es igual. Realmente ya los abogados tenemos que ser más histriónicos, como que más actores, para llevar y defender los juicios, ¿no? Lo cual, pues, considero que es bueno para una transparencia y una certeza de impartición de justicia. Sí, totalmente. Hemos cambiado, ¿no? Dimos un giro de 180 grados porque, bueno, nosotros somos de una tradición neorromanista en donde el derecho civil, el derecho escrito, los juicios se llevaban de manera escrita y de pronto hicimos este cambio de 180 grados para cambiar el sistema de juicios orales y, pues, bueno, pues la tradición jurídica, pues la implementación del nuevo sistema de justicia ha costado porque pues al final de cuentas todos los abogados, por lo menos que nos formamos hace de 10 años en adelante, pues tuvimos una tradición de otro tipo de derecho, del derecho escrito. Entonces, la implementación de la reforma en el tema de juicios orales ha costado, ¿no? Porque es romper con una tradición que teníamos tanto tiempo y por eso creo que son muchos retos que tiene el Poder Judicial hoy en día, ¿no? El Poder Judicial, si bien es cierto, ha avanzado de buen camino, pues hay muchos retos que tienen que ver mucho con la rendición de cuentas, con la transparencia, con temas de la carrera judicial, con temas de la impunidad, ¿no? O sea, temas que de verdad, pues no nada más son los jueces, sino también es todo el aparato de justicia, de procuración de justicia que tenemos y que al final de cuentas cualquier conflicto lo tiene que decidir en última instancia un juez, ¿no? Y en derecho familiar, ¿qué me dices? Con los niños, la familia y todo eso, también ha habido una transformación, claro, hacia mayor protección de los niños, de la familia, ¿no? Entonces, eso se me hace muy loable. Y yo creo que su objetivo es muy noble. Sí, totalmente. Creo que los principios fundamentales que están en nuestros tratados internacionales, en la Constitución sobre materia de derechos humanos, sobre derechos de la infancia, le han servido a los jueces para sensibilizarse y para abrir un poco más, porque en un principio éramos muy formalistas y hoy en día temas como el interés superior del menor son la base de una doctrina jurisprudencial que ha realmente dotado de protección a los menores, ¿no? Entonces, en todas las materias, en la materia familiar, en la materia civil, en la materia electoral, en la materia constitucional, hemos tenido avances gracias a estas sentencias maximizadoras de derechos humanos, que también hay que tener cuidado, tampoco es un cheque en blanco, ¿verdad?, para los jueces. Tendrán que tener esta labor, este compromiso tiene que ser siempre apegado a derecho, siempre apegado a la Constitución y no con cuestiones subjetivas. La discrecionalidad del juez tiene que basarse en argumentos jurídicos, en argumentos sólidos que motiven y fundamenten todas sus sentencias, ¿no? Entonces también es un reto y también es un compromiso y una obligación de los jueces que fundamenten de manera debida sus sentencias. Sí, y en esta valoración, porque realmente la función que hace el juez es profundamente analítica en cuanto a la valoración, sobre todo, primero, de la actuación de las partes, segundo, de las pruebas. No solamente es recibirlas, porque hay que valorarlas y hay que desahogarlas para descubrir la verdad, ¿no? Y dar una sentencia realmente justa. Entonces, todo esto hace que vayamos más, y es lo mejor, hacia el humanismo. Sí, hacia la impartición de justicia más que a la aplicación del derecho, ¿no? O sea, sí, y esto viene de la teoría de jus naturalista, del derecho natural, en que se debe el contenido del derecho debe ser justo, y por lo tanto los impartidores de justicia
se deben de fijar mucho en los valores que representan. No nada más es en el proceso formal, sino en el proceso, en el valor intrínseco de la norma, ¿no? Entonces, creo que hacia ese camino vamos. Esa es la corriente del garantismo, la corriente de los derechos humanos que ha permeado en nuestro sistema de justicia y que sin duda tenemos mucho que mejorar, ¿no? Se acaba de presentar una iniciativa de reforma judicial para fortalecer al Poder Judicial y de eliminar casos de corrupción, para eliminar casos de nepotismo, que va a fortalecer, pero lo más importante es que nuestros jueces realmente conozcan la Constitución, conozcan los tratados internacionales y que tengan todas las herramientas para fundamentar y motivar sus sentencias y que hagan eso, impartir justicia. Que es lo principal. Por eso me encanta ese libro que se llama El alma de la toga, porque pues es el alma el que tiene la esencia de justicia, la esencia de humanidad para analizar y resolver, obviamente con todos los conocimientos en base a la ley. Sí, la verdad que es un tema apasionante, ¿no? Hoy en día también hay que tener, para eso también la academia es muy importante en la labor del juez. ¿Por qué? Porque el juez también se puede basar en las doctrinas que los académicos sacan, ¿no? También puede, yo siempre he dicho que es una obligación de la academia, que la academia, el trabajo de la academia nutre la función del juez. Porque los académicos somos los que estamos ahí estudiando sus sentencias, los que estamos estudiando las sentencias de otros países, y entonces nuestros trabajos académicos pueden nutrir la función del juez. Y también los académicos tenemos la responsabilidad de ser los observadores permanentes de la función del juez. Es decir, las sentencias que sacan los jueces, pueden haber unas que son muy maximizadoras de derechos humanos, que son aplaudidas, pero hay otras que pueden decir, no, esta sentencia va en contra de los criterios que tenían anteriormente. Entonces, ahí es el trabajo de la academia, de ser los observadores permanentes, para que también la discrecionalidad del juez no sea mayor y que se base en fundamentos. Está bien que un juez cambie de criterio, pero nos tienes que explicar por qué cambiaste de criterio, con argumentos sólidos, con argumentos jurídicos, porque de una nueva reflexión eras blanco y ahora eres negro. Sí se vale, el juez puede cambiar, pero con argumentos sólidos. Y esa es la función del académico. Yo creo que se conjuntan muy bien la función judicial con la función académica. Tanto el trabajo de los académicos nutre la función del juez, como la responsabilidad de los académicos de ser observadores permanentes de la actuación de la actuación de los jueces. Sí. Podríamos decir que la academia puede ser el juez de los jueces. Sí. Bueno, bueno, afortunadamente tenemos pues el gusto de formar a los profesionistas, ¿no? Hay una frase que dice, no sabes hasta dónde van a llegar las clases que impartiste, ¿no? Y sí, pues como formadores, somos formadores de jueces, de legisladores, de funcionarios públicos, y por eso es tan importante nuestra actividad, ¿no? Sí. Porque lo que tenemos que hacer, y bueno, esto me gustó mucho cuando lo dijo el actual director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras, que cuando él toma posesión y tiene una reunión con algunas maestras que estábamos ahí, nos dijo, es que nuestra principal labor es volver a que vuelvan a surgir los valores en la sociedad, ¿no? Entonces, hay que dar clases para que los principios y los valores vuelvan a resurgir. Y yo creo que sí, que es lo importante. Y en todo ese bagaje de conocimientos que tenemos que transmitir, pues está el que tú estás diciendo, ¿no? Darles los elementos necesarios, despertarles la humanidad y la justicia para que puedan llegar a ser unos buenos funcionarios públicos, jueces, magistrados, ministros, etcétera. Entonces, por eso me gusta tanto. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Estamos de fiesta. Aztl.tv cumple 7 años al aire, brindando un contenido extraordinario y comprometido. Te damos las gracias por ser parte de nuestro camino. Regresamos con este interesantísimo tema acerca de la humanización para la impartición de la justicia, que a mí se me hace esto maravilloso. Creo que es una de las grandes méritos que tienen las reformas actuales, ¿no? ¿Cómo ves, Fer? Sí, yo creo que sí, es el activismo judicial se ha vuelto una forma de proteger minorías, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo. El tema de la paridad de género, ¿no? El tema de la paridad de género en las candidaturas y que hoy tenemos paridad en la Constitución está que debe de existir paridad de género en todos los puestos públicos. Eso no se dio, o sea, sí hubo una reforma legislativa en 2014 y en 2019 hubo una reforma, pero se dio gracias a criterios de un tribunal. En este caso, el Tribunal Electoral empezó a dotar de eficacia a las cuotas de género, ¿no? Porque la participación política de la mujer siempre se ha visto de manera inequitativa con la participación de los hombres. Entonces, siempre la lucha de la mujer en la participación política ha venido como una lucha, no como algo natural. Sí. Y entonces, ¿dónde han encontrado un aliado las mujeres para poder formar parte de los puestos de representación política?
ya en la Constitución, pero antes de eso, en los tribunales. Entonces, si bien teníamos cuotas del 70-30, ¿no? En un principio, 70% de un género y 30% del otro, después del 60-40, los partidos políticos siempre encontraban la forma de darle la vuelta a la ley, de darle la vuelta. Y entonces, a través de sentencias, de criterios judiciales, de interpretaciones, es como se logró dotar de eficacia. ¿Y cómo fue? Ya han escuchado el tema de a lo mejor han escuchado el tema de las Juanitas, ¿no? ¿Qué pasaba? No hay que decir que son las Juanitas, porque nos están viendo en otros países. Sí. Y pues no todos saben. Exactamente. ¿Qué es una Juanita? Bueno, la Juanita es la que va atrás, la que siempre va apoyando a su marido, la revolucionaria, ¿no? Que iba apoyando a su marido y que eran mujeres empoderadas, pero que siempre iban apoyando ahí al caudillo. Pero hoy en día le dimos un contexto a las Juanitas que decíamos que elegían los partidos políticos, elegían a una mujer como candidata propietaria a ser diputada. Pero el suplente era hombre, su esposo, decíamos, era el esposo. Y entonces si bien es cierto, se cumplía con la cuota, cuando llegaba la mujer a tomar el cargo, decía, renuncio al cargo y tiene que entrar el suplente. ¿Y quién era el suplente? Su esposo. Su esposo, ¿no? Un hombre. Y entonces no se cumplía con el principio y con la intención de las cuotas de género. Porque la cuota de género tiene una intención de que exista participación de las mujeres. Entonces, gracias a una sentencia del tribunal, dijeron, se acabó. Las fórmulas electorales, el propietario, la propietaria y la suplente tienen que ser del mismo género. Entonces, esto no fue una cosa, ya después se pasó a la ley, pero en un principio fue un criterio de un juez. Y después, también con el tema de la alternancia, las listas cuando tú eliges a un diputado, en representación proporcional son bloques, y entonces decían que no podía haber más más hombres que mujeres, o como son 5, podía haber 3 hombres y 2 mujeres. ¿Pero qué hacían? Ponían las fórmulas de los hombres hasta arriba y las fórmulas de las mujeres hasta abajo. ¿Cuándo iban a entrar las mujeres? Pues no iban a entrar. Entonces ahora, gracias a una sentencia de un magistrado, de un tribunal, gracias al juez, ya está el principio de alternancia en la ley. ¿Qué quiere decir? Que si empieza con hombre, la siguiente tiene que ser mujer, y el siguiente tiene que ser hombre, y el siguiente tiene que ser mujer. O si empieza con mujer, el siguiente en la lista tiene que ser hombre. Entonces, esto dota de eficacia a un principio que es el principio de la participación política de las mujeres en igualdad sustantiva. Entonces, muchas veces lo que trato de decir es que muchas veces no es una reforma legislativa la que los ayuda, sino es una sentencia de un tribunal. Entonces, a través de los tribunales se está protegiendo a minorías. Se está protegiendo a los indígenas, también se protege a través de sentencias, que a lo mejor no pueden tener mayoría en un congreso, pero saben que tienen acceso a la justicia y que sus intereses, sus cosmovisión, sus tradiciones van a poder ser protegidas desde un tribunal, desde el Poder Judicial. Y este es el gran cambio, la gran aportación que han hecho los jueces para como agentes de cambio social, ¿no? Creo que esto es básico para entender nuestro el Estado moderno actual. Es muy importante conocer el rol del juez en el proceso democratizador de un país. Sí, que es muy, muy importante, ¿no? ¿No serán las Adelitas en lugar de las Juanitas? Sí. Puede ser las Adelitas, exactamente. Se les llamó así, a las Juanitas se les llamó, fue un caso conocido, la prensa lo llamó así, caso Juanitas. Juanitas, así es. Porque las que andaban en la revolución eran las Adelitas, ¿no? Pero en México la mujer, como que en el seno de la familia, a diferencia de lo externo, en el seno de la familia como que siempre ha habido más matriarcado. Sí. Más matriarcado que patriarcado. Porque la mujer es muy fuerte dentro de su familia. Es la columna de la familia. Los matrimonios duran años y demás si la mujer es fuerte y se propone ser el pilar de la familia. Que es muy difícil, ¿eh? Que es muy difícil porque pues el padre tiene su carácter, los hijos tienen el suyo y la mujer tiene que ser como el equilibrio de una familia. Y realmente
es un trabajo que se ha hecho a través del tiempo, importante, que es lo que se quiere ahora que se reconozca, la participación de la mujer en todos los ámbitos, Claro. social, económico, político. Llegar a votar realmente se hizo a través de manifestaciones, pero manifestaciones tranquilas, manifestaciones calmadas, no como las de ahora las anarquistas y demás, sino el voto en la mujer costó muchos años y demás, y se logró en 1953. Si nosotros vamos en la hemeroteca, los periódicos de esa época, ve uno las manifestaciones que hubo por parte de las mujeres, manifestaciones que se llevaban a cabo en paz y por la lucha de sus derechos, ¿no? Y ahora lo que está sucediendo es que hay un fenómeno social muy fuerte en el que los hombres, desafortunadamente, hay excepciones como tú, han abusado de su fuerza física, ¿no? Y al abusar de su fuerza física, obviamente, ha venido una lucha en la que sale vencedor el hombre, donde lastima a las mujeres, y esto es lo que está ahorita en la sociedad alterando todo esto, ¿no? Porque yo creo que, mira, las mujeres debemos de ser más participativas y más unidas para poder llegar a tener mejores puestos, o sea, teniendo más mayoría de diputadas, de senadoras, de secretarias de Estado, incluso llegar alguna vez a la presidencia, ¿no? Pero desafortunadamente no ha habido esa unión entre las mujeres que se necesita para poder ir avanzando, porque la agresión que genera agresión no te lleva a ningún lado, o sea, solamente a la destrucción, y no se trata de eso, se trata, yo creo que de unirse y evolucionar, seguir evolucionando. Sí, totalmente, creo que los cambios sociales se hacen con distintos factores, ¿no? Uno, por supuesto, empieza con la lucha social. La lucha social es parte fundamental del cambio social. ¿Por qué? Porque entonces cuando la sociedad sale a manifestarse, sale a decir, estoy inconforme con algo y necesita haber un cambio. Y entonces, ¿quién tiene que escuchar? Toda la sociedad, pero sobre todo los que están arriba, los que toman las decisiones. Los tomadores de decisiones tienen que escuchar la necesidad social. Entonces, creo que en este momento, si bien es cierto, como bien lo mencionaste, ya tenemos, desde el 53 fue el derecho al voto a la mujer, pues las mujeres empezaron a ocupar espacios luchando. No ha sido gratis. La lucha de las mujeres ha sido permanente. Sí, permanente. Y estos cambios sociales se tienen que ver reflejados en las leyes, ¿sí? Las necesidades sociales tienen que estar reflejados en las leyes. Entonces, ¿quién tiene responsabilidad también de esto? Ahorita, supongamos, en estos temas tan delicados como el feminicidio, como el tema de las masculinidades, como el tema de la igualdad sustantiva de género, ¿dónde se tiene que ver reflejado estas luchas o estas luchas sociales? ¿Dónde se tienen que ver reflejados? Tendrán que tomar nota los legisladores y decir, vamos a legislar sobre estos temas. Pero muchas veces por el contexto político, los legisladores toman un paso atrás y dicen, vamos a mesurar nuestra actuación. Y es ahí donde estos movimientos sociales han encontrado en la justicia, en el acceso a la justicia, en los tribunales, un aliado para que impulsen también estos cambios. Muchas veces el derecho se queda atrás de la necesidad social. A través de reformas legislativas, pero también a través de sentencias, es como nosotros podemos empezar a hacer mucho más dinámico el derecho. El derecho no se puede quedar atrás. El derecho no se puede quedar atrás en estas luchas sociales. Entonces, creo que los movimientos que tenemos la próxima semana de mujeres, creo que serán esenciales
también para la vida jurídica de este país. Tenemos que escuchar cuáles son las posiciones de los grupos que están realmente organizando estos movimientos de manera pacífica, de manera de diálogo. Eso es una democracia, el diálogo, sí, para que realmente el legislador y los jueces se sensibilicen y podamos hacer un cambio social y también a través del derecho. Los cambios sociales también los puede incitar el derecho. Entonces, creo que van de la mano. Las luchas sociales también tienen que ser luchas legislativas, también tienen que ser luchas judiciales, y creo que ahí vamos. Mucho por hacer, seguro, ¿no? Creo que es un momento clave para el Estado democrático mexicano estos últimos meses y lo que pasará en los próximos meses. Sí, te voy a decir una cosa. Todos estos cambios también se están dando porque ya habemos más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, en este movimiento social y que está habiendo más mujeres que hombres, va a pasar porque por mayoría vamos a llegar a los puestos claves las mujeres. Pero ¿qué tienen que hacer las mujeres? Prepararse. Prepararse para estar a la par de su compañero. Porque yo en lo que creo que somos complementarios, los hombres y las mujeres, ¿no? Sobre todo pues, hasta en la reproducción de la especie, ¿no? Entonces, somos seres que nos complementamos y que podemos hacer mucho por el lugar en que nos toca actuar, ¿no? Tanto por nuestro país como por otros países, y estas luchas de género, de sexualidad, porque pues ya hay distintas clases, tipos y todo esto, es muy importante que nos preparemos tanto las mujeres como los hombres, porque va a llegar ese momento en que por mayoría nos van a tocar más puestos a las mujeres que a los hombres. O sea, se va a venir, pero al revés. Sí, o sea, aquí cuando hablamos de las mujeres no estamos hablando de una minoría, no estamos hablando de minorías, ni de un grupo en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando que históricamente sí no han tenido las mismas oportunidades que los hombres. Sí. Y eso es lo que está tratando de hacer, lo que se trata de hacer con las luchas sociales, lo que se trata de hacer con el derecho, emparejar el piso. Tenemos que hablar de una igualdad sustantiva. ¿Para qué? Para que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de ejercer cargos de elección popular, de estar ahí, ¿sí? No por una cuestión de mujer se te va a hacer menos que a un hombre, y eso es lo que se está tratando de acabar. Hay un tema muy importante que es la violencia política por razones de género contra la mujer, y entonces por nuestra cultura enraizada en nuestra sociedad mexicana, muchas veces las mujeres sufren de violencia tanto psicológica, tanto física, tanto laboral. Hay el acoso laboral. Que hacen que impidan que lleguen a los puestos. Lo que tiene que hacer el derecho y lo que tienen que hacer los jueces es tratar de eliminar cualquier obstáculo que tengan las mujeres para poder acceder a estos puestos, porque por cuestiones de habilidades, de eso no hablamos, sí. Al contrario, no podemos decir que o sea, tenemos que terminar con el discurso de que las mujeres no pueden trabajar o no pueden hacer las funciones de un cargo de elección popular. No, de eso no tiene que hablar. Tenemos que hablar de que todos tengamos las mismas oportunidades, y para eso sirve el derecho. Eso me parece muy interesante. Como decía la primera mujer gobernadora en este país, doña Griselda Álvarez, la materia gris no tiene sexo, ¿no? Digo, y tú lo puedes ver, lo viste desde niño con tu mamá muy inteligente, muchas gracias. La verdad, y esto es maravilloso. Muchas gracias, Fer, trataste el tema maravillosamente, me encantó, porque pues ahora estoy hablando con alguien que conocí más pequeño y me da mucho gusto. Te agradezco mucho el haber estado aquí. Y les agradecemos mucho al público en general que nos haya acompañado en esta hora de Leyes y Justicia. Nos pueden encontrar en Facebook, en la página del programa. Pues gracias y nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Leti. Gracias. Astele.tv
astele.tv.